A vosotras, mis amadas hermanas, muchas gracias, hermana Alejandra. Siempre es un verdadero gusto estar con todas ustedes. Gracias, mi hermana Luz, hermano ministro Rubén Mauriño. Qué placer poder verle, aunque sea a través de la cámara, ¿verdad? Porque a veces es complicado, pero es un placer. Gracias a mi hermano Trinidad y a todos y a cada uno de los que hacen, de las que hacen posible este evento. Y por supuesto, gracias por la consideración, servidor. Me alegra muchísimo, hermanas, estar con ustedes. Creo que me había acostumbrado al taller y ya las extrañaba. Espero que ustedes hayan experimentado lo mismo, porque yo creo que nunca se va a hacer el otro taller. Ya ahí estábamos pensando y trabajando, pero yo sé que el trabajo y la organización es ardua para nuestras hermanas organizadoras. No es simple, no es sencillo, pero qué bueno y de verdad que agradezco infinitamente a nuestro Dios que podamos estar aquí y que vea yo que el número ha crecido, mis hermanos. Ojalá ahora nos mantengamos, ¿verdad? Y que podamos llegar al final el mayor número de mis hermanas posibles. Es un verdadero placer estar con ustedes, hermanas. Como ya se anunció, vamos a ver dos talleres. Hoy quisimos reducirlos, aunque todavía estábamos platicando con mi hermana Luz, decíamos, bueno, metemos dos o metemos tres. Bueno, es que se hace muy largo y bueno, con todos estos detallitos, al final concluimos que iban a ser dos talleres que iniciamos hoy el taller de hermenéutica, que como ya adelantaba nuestro hermano ministro Rubén Mauriño, tiene que ver con la interpretación de la palabra de Dios, tiene que ver con el aprendizaje de la palabra de Dios, pero ojo, mis hermanas, el correcto aprendizaje o la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras, que es hacia donde vamos a través de un método, el cual es el método hermenéutico. Poco a poco vamos a ir desglosando este tema, espero que les agrade, y el siguiente que vamos a ver al terminar de estas 4 primeras sesiones va a ser el de homilética, que tiene que ver con la presentación de los temas, que por supuesto vamos a ir descubriendo a través de la hermenéutica. Es un taller que para algunos puede ser un poco complicado, pero yo sé que para ustedes no va a ser nada complicado y que además también sé que cada uno de ustedes son muy participativas. Recuerden que es taller, hermanas, siéntanse en confianza de participar. Ya dio las indicaciones mi hermana Alejandra, levanten la manita. Si de repente me pierdo, ya saben mis hermanas que siempre me ayudan porque no puedo alcanzar a ver a todas. Hoy son 33 veo acá en pantalla, entonces imagínense, hermanas, si alguien me llegara a faltar porque no le doy participación, disculpen, mis hermanas, no puedo ver a todas, por eso es más práctico que levanten la manita virtual, el emoticón correspondiente, porque automáticamente me las pone en primer lugar para poder darles participación, porque si quiero oírlas, incluso escuchar sus voces, ya las extrañaba, les decía yo. Vamos a iniciar, hermanas, vamos a iniciar con nuestro taller. De verdad que me agrada mucho, estoy contento, hermanas, en verdad estoy contento, y más porque pues veo por acá algunas hermanas que son de Jalapa, mi hermana Silvia Chávez, qué gusto verle, un abrazo, y a todas mis hermanas que dicen por ahí, mis paisanas de aquí de Jalapa, que de verdad que me da gusto que puedan participar del estado de Veracruz, porque digo pues que se note que también nuestras hermanas hacen acto de presencia. Vamos a iniciar, hermanas, porque va mi hermana Cristel, que levanta su manita, adelante mi hermana, la escuchamos antes de que iniciemos. ¿Puede abrir con confianza su micrófono, hermana? No, es para saludar, pasa vos. Pasa vos, hermana, adelante. No, pasa vos. Gracias por la invitación. Somos de Bacalar. Somos 3 hermanas que estamos. Bien, gracias, hermanas, qué gusto. Bueno, pues es que ese es el fenómeno que tenemos, hermanas, porque yo les decía, bueno, ahorita ya subimos a 145 cámaras, ¿verdad? O 145 dispositivos, pero obviamente detrás de esos dispositivos, como sucede ahora con el caso de nuestra hermana Cristel, pues hay más de una hermana y esto es maravilloso, mis hermanas. De verdad que ya nunca me pongo nervioso y creo que hoy estoy nervioso porque tantas hermanas que están con un servidor y que estoy seguro que me van a ayudar muchísimo y que me van a hacer aprender bastante de esto, que obviamente genera esta acción en un servidor. Pero vamos a entrar en materia, ¿les parece, mis hermanas? Obviamente la dinámica para las hermanas que ya estuvieron en el taller anterior ya la conocen, hermanos. Yo voy exponiendo, voy haciendo algunas pausas para interactuar con ustedes con toda confianza. Ya tenemos medido el tiempo, no se angustien. Claro, sí les pediría que seamos lo más breves posibles con nuestras participaciones, porque de repente hay muchas, y yo siento muy feo dejarlas sin participar a nuestras hermanas que tienen esa inquietud. Entonces, para que nosotros vayamos haciendo un poco interactivo el trabajo que vamos a desarrollar. Después de la exposición, ya saben ustedes, mis hermanas, va a quedar una tareita pendiente, siempre su reporte de lectura y alguna actividad adicional para ir aprendiendo y haciendo que el aprendizaje se vaya quedando con nosotros y sea práctico. Bien, voy a entrar en materia,
hermanas, si me voy a permitir compartir con ustedes la presentación que tengo para ustedes en esta noche, mis hermanas. Yo espero que se alcance a ver. Si en algún momento no se viera, mis hermanas organizadoras, háganmelo saber, por favor. Si hubiera alguna dificultad con la proyección, háganmelo saber, porque ya saben que a veces uno acá tiene una presentación y ustedes ven otra. Pero bueno, vamos a iniciar el taller denominado Hermenéutica, y por ahí como un subtítulo, la interpretación de los textos bíblicos. Algo que quiero comentar, hermanas, que el método hermenéutico incluso va un poco más allá de solo la interpretación de textos bíblicos. Con un método hermenéutico incluso se puede aprender o se puede conocer o interpretar incluso textos antiguos, mis amadas hermanas, como son el caso a lo mejor de algunas culturas, ¿verdad?, que han dejado textos antiguos. Los conocedores del lenguaje en el que están escritos tendrán que trabajar con un método hermenéutico para poder hacer alguna interpretación, y que estas interpretaciones sean las más cercanas a lo que el escritor ha dejado plasmado en esos documentos. Así es que para que tengamos este contexto general, aunque vamos a ir viendo algunas definiciones también al respecto. Obviamente, como siempre, hermanas, una base fundamental de toda capacitación es la base escritural, ¿sí? La palabra de Dios. Y obviamente, partiendo de ello, vemos lo que dice, mis amadas hermanas, el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, verso 16. Toda escritura, y hablamos de las escrituras que la palabra de Dios dispone para nosotros, que en este caso están plasmadas en la Biblia, mis hermanos. Toda escritura es inspirada divinamente, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instituir en justicia. Aquí nosotros nos damos cuenta que en este texto, que es la base fundamental de este tema de la hermenéutica, nos damos cuenta de la importancia de una correcta interpretación de todos los textos sagrados, porque estos van a dar como consecuencia, mis amados hermanos, enseñanza, nos van a redarguir, nos van a corregir si estamos cometiendo errores conductuales, errores de teóricos también, ¿verdad? Y sobre todo van a hacer que se instituya justicia en el pueblo de Dios, que en este caso es el Israel de Dios, en la iglesia de Dios, mis hermanos. Entonces, por eso es tan importante, hermanos, que si bien la escritura es inspirada divinamente, nosotros que somos quien leemos la escritura, podamos hacer una correcta interpretación. Entre más correcta y más cercana sea la interpretación al texto como corresponde, mejor, mis amados hermanos, o más nos acercaremos, perdón, a la verdad divina. Por ahí les suplico, mis hermanas, creo que alguien tiene activa su pantalla táctil y me está rayando la pantalla. Auxílienme con eso nada más, de favor, mis hermanas, por favorcito, porque si no yo acá me hago un poquito de pelotas. Disculpen, mis hermanas. Bien, entonces vamos entrando un poco en materia. Los tópicos que vamos a analizar, mis hermanas, en esta bueno, no en esta clase, a lo largo de esta materia, del estudio de esta materia, son prácticamente 4 módulos, ¿verdad? Que es la hermenéutica, la otra es la teoría estética, lenguaje figurado en la Biblia y el método hermenéutico. Nos vamos a ir manejando a lo largo de este curso. En la parte del módulo, del primer módulo, que es la hermenéutica, pues bueno, ahí veremos una visión amplia sobre la hermenéutica como disciplina y sus orígenes, ¿sí? La aplicación y los distintos métodos para interpretar la Biblia. Por ahí vamos a ir encontrando, y probablemente hoy analicemos parte de este primer módulo, o a lo mejor demos la mitad del primer módulo, más y en la siguiente sesión avancemos. Entonces, para tenerlo en cuenta. En lo que corresponde, mis amadas hermanas, al módulo 2 de teoría estética, de la teoría de la recepción estética, en este método y las interpretaciones, ¿verdad?, de los hechos históricos, la generación del lector, ideal y la parte de las herramientas hermenéuticas. Lenguaje figurado en la Biblia, que es el módulo 3, es un referente al lenguaje literario de las Sagradas Escrituras, que esto es fundamental, hermanas, porque si no conocemos el lenguaje literario, ¿verdad?, en el que está escrita la palabra del Todopoderoso en la Biblia, entonces pudiera ser que estemos errando. Muchos de estos errores, hermanos, que algunas denominaciones
a una incorrecta interpretación. Por eso es tan importante cada uno de los módulos. Y finalmente, el método hermenéutico de la Iglesia de Dios Israelita es para que nosotros ubiquemos cuáles son los métodos que se utilizan en la Iglesia de Dios Israelita para la indagación de la temática acerca de la doctrina que profesamos. Esto es, hermanas, todo lo que nosotros conocemos, nuestros puntos de fe, ¿sí, mis hermanos? Nuestros temas fundamentales de la palabra de Dios no son sacados, válgase la expresión, no sé, hago una pequeña pausa aquí, no son expresados, como dicen por ahí, por voluntad humana. Esto es, no se le ocurrió al hermano ministro, no se le ocurrió al hermano diácono, a la administración general, sino hay todo un estudio, hermanas, para poder establecer una manera de creer. Sí, mis hermanas, lo vamos a descubrir a lo largo también de este curso, porque de repente algunos piensan, bueno, quizá lo que dicen los hermanos es mandamiento de hombre. Creo que vamos a dejar claro algunos puntos con respecto a algunas personas, e incluso puedo decir hasta algunos hermanos, que llegan a comentar, por ejemplo, que un acuerdo conciliar no es válido porque pues es un acuerdo de hombres, sin reconocer que detrás de este acuerdo conciliar existe todo un estudio y una temática, un estudio hermenéutico que sustenta ese punto. Entonces, esto es importante que ustedes lo sepan, hermanas, porque vamos a descubrir cómo se lleva o cómo llegamos hasta un punto de creencia. ¿Sí, mis hermanas? Para tomarlo en cuenta. Hasta de lo que he comentado hasta estos momentos. También les comento, hermanas, si alguna de ustedes quiere hacer alguna pregunta por el chat, con todo gusto por acá nosotros la podemos leer, mis hermanas. Así es que nuevamente pregunto, ¿alguna de ustedes, mis hermanas, tiene alguna duda de lo que he comentado hasta este momento? Gracias, hermanas. Gracias, gracias. Me imagino que nuestra hermana Ada dice, pasamos hermana, bueno, le saluda a la hermana Emilia. No leeré algunos mensajes, hermanos, si no están relacionados con el tema, para no atrasarnos. ¿Sí, hermanos, soy la hermana Ada. Entonces, es que la hermana Emilia preguntó que si este material se lo iban a compartir. Entonces yo les decía que no, que usualmente tomamos la foto para que ella tenga el material, pero que usted no lo comparten. Ok, gracias. Gracias, mi hermana Ada. Miren, de todos modos, hermanas, se queda grabada la sesión, se está grabando para que ustedes puedan ver las veces que quieran. Y aún así, si ustedes requirieran el material, no existe ninguna inconveniente. Nos va a decir, hermano Alberto no quiere compartir. Sí, sí lo podemos compartir, no pasa nada. Y obviamente, sí, como decía mi hermana Ada, no nos lo habían requerido de manera directa, pero si es eso, con gusto, hermanas, no se angustien por eso. Lo podríamos compartir también al del curso. Lo dejamos para que lo tengan compilado todo y lo puedan estar estudiando más adelante. No hay problema también en ese sentido. Si no se había hecho, hoy lo podemos retomar sin ninguna complicación. Bueno, mis hermanas, voy a continuar, si ustedes me lo permiten, y vamos a ir entrando, como dicen por ahí, ya en materia con respecto a esto, mis hermanas. ¿Por qué? Hablando de qué cosa es la hermenéutica, que es parte del primer módulo, mis hermanas. Bueno, y antes de ello, como dicen por ahí, ya hablamos y ya dijimos, hermanas, que la hermenéutica está relacionada con la interpretación. Pero perdón, hermanas, me salí, disculpen, hermanas. Pero vamos a ver lo que dice el diccionario al respecto, que esto es importante. Hermenéutica es una palabra de origen griego, que es hermenetike, y quiere decir interpretar. O sea, literalmente, cuando nosotros hablamos de hermenéutica, estamos hablando de interpretar. Se entiende, incluso aquí vean qué interesante es esta definición, porque dice que se entiende como el arte de la interpretación, serían sobre todo los textos, ¿no? Pero en este caso nosotros, pues bueno, de la escritura. Pero dice el arte. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esta parte del arte, mis hermanas? Porque cuando nosotros hacemos algo, ¿verdad? Y este algo se hace de una manera precisa, excelente, esto decimos es un arte. Y realmente interpretar, utilizando recursos correctos para interpretar de manera correcta y asertiva, es un arte, hermanas. Así es que ustedes hoy van a aprender o van a adquirir este conocimiento para ser partícipes de este arte de la interpretación en los textos sagrados. Así es que espero les agrade, mis hermanos. Dice aquí, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 15, también como parte de todas estas cosas bien importantes. ¿Por qué para el obrero y para la iglesia en términos generales? Porque alguien dirá, bueno, este es solo para los obreros. No, hermanos, por eso se les damos a ustedes, porque son parte de la iglesia. ¿Qué se busca?
alcanzar el consejo que Pablo le daba a Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios, dice, probado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pero hay una acotación que yo por acá les pongo remarcada, que traza bien la palabra de verdad. Nosotros sabemos, hermanos, y toda la vida hemos dicho que la iglesia, porque así lo dice la escritura, que la iglesia es columna y apoyo de la verdad. Por lo tanto, todo aquel que decide acercarse, y decía nuestro hermano ministro Rubén Mauriño hace rato, todo aquel que quiere evangelizar debe de conocer cómo se traza de manera correcta la palabra de verdad. Esto es, hablar verdad, todo con un método que nos permita a nosotros no dejar dudas en lo absoluto de lo que estamos enseñando. Bien, ¿cómo y cuáles son las herramientas de las que la hermenéutica se hace para poder trabajar con ella? La hermenéutica, obviamente, mis amadas hermanas, como muchas de las herramientas que ya hemos presentado en los cursos anteriores, es interdisciplinaria, ¿sí? Quiere decir que diferentes disciplinas aportan para su construcción y para que con eso se pueda lograr el objetivo, que en el caso de la hermenéutica es conocer la verdad o la interpretación correcta de los textos sagrados. ¿Cuáles son aquellas disciplinas? Y solamente marcamos algunas de las más relevantes, pero hay más aún que aportan. Entre ellas está la filosofía, la historia, la literatura, que son de las importantes, y en nuestro caso, al tratarse de un texto sagrado, por supuesto que la religión. Con esto no quiere decir que no apoye la pedagogía, ¿verdad? Que no apoye la psicología, que no apoyen otras disciplinas adicionales que nos auxilian siempre como una herramienta. Pero estas fundamentales son las que le dan sustento específico a la hermenéutica. Ahora, ¿por qué las utilizamos? Porque yo sé que aquí tenemos que romper paradigmas, hermanas. ¿Cuál es alguna de las dificultades con las que nos topamos? Afortunadamente, y cada vez es menos, la idea o el pensamiento de que el conocimiento del mundo no se mezcla con el conocimiento de Dios. Y hoy nosotros hemos descubierto, de acuerdo a lo que la misma palabra de Dios dice, y el apóstol Pablo, que siempre nos ayuda con estas cosas, dice en la primera carta que escribe a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21, examinarlo todo y retener lo bueno. Por lo tanto, nosotros estamos agarrando de estas disciplinas todas y cada una de las cosas que hemos considerado como un auxiliar bueno que nos va a permitir identificar mejor la palabra del Todopoderoso. Entonces, vean, mis hermanas, por qué es fundamental esto. Incluso aquí ya nos vamos dando cuenta por qué cuando hacemos un estudio, hermanas, hermenéutico, quiere decir que trae un peso importante, el peso de estas disciplinas que estamos mencionando, el análisis y el uso de estas disciplinas que nos van a auxiliar siempre a realizar una mejor interpretación de los textos. Entonces, para que lo tengamos muy claro, cuando alguien, yo me he topado, hermanas, en algunos casos, y perdón, porque una ocasión platicaba yo con alguien que es de la Iglesia Popular, y me decía, bueno, pero lo que pasa es que los sacerdotes son profesionistas, todos conocen muchas áreas de las disciplinas que el mundo presenta, pensando que en nuestra iglesia no es así. Pues déjenme decirles que no es cierto, mis hermanos. E incluso todos ellos han de pensar que porque un hermano no tiene estudios académicos o grados académicos escolares, no conoce parte de estos métodos. Justamente por eso traza la palabra correctamente. Pero el hermano no terminó la primaria. Claro, pero conoce estas herramientas. Entonces, esto es importante para que nosotros, hermanas, podamos sentirnos, yo le puedo decir, como sentirnos orgullosos, hermanas, de que cuando decimos que tenemos la verdad, es porque existe fundamento para hacerlo. Quizás soy redundante en esto, pero sí quiero que quede claro, mis hermanas, que nosotros podamos cimentar nuestra fe en algo que es sólido, no en algo que dice el hermano Alberto o que dice el ministro, sino en estudios reales, hermanas, en estudios con base, ¿sí, hermanas? Para que con ello nosotros digamos, no, espérate, esto no es una fábula, como dice por ahí la escritura, ¿verdad? No son fábulas compuestas por hombres, son cosas que se han investigado con detenimiento para poder llegar a algunas conclusiones. Entonces, esto obviamente hace que lo que nosotros tengamos, pues hermano, podamos consolidar que es la verdadera doctrina del Todopoderoso. Bien, hermanas, entonces voy a continuar. Ahorita hago una pequeña pausa. Vamos a hablar de algo importante, de método hermenéutico. Pero antes de que yo entre a este apartado, porque yo sé
que aquí hay hermanas, ¿verdad? Aquí hay hermanas que ya estuvieron en los cursos pasados. Yo espero, mis amadas hermanas, que no hayan dejado de practicar y que no hayan dejado de estudiar lo que previamente ya analizamos, porque hoy les voy a hacer una pregunta relacionada a esto y que ya se dio en las clases anteriores. Yo les decía que nuestras clases, ¿verdad, hermanas? En el educativo hemos buscado que nuestras clases sean como un engranaje con otra armándose para dar un todo. Entonces, esta herramienta que tenemos de hermenéutica está relacionada con otra que ustedes ya vieron o que seguramente la mayoría de quienes están ahora ya vieron. Así es que yo voy a preguntar lo siguiente. Si nosotros, hermanas, si nosotros, mucha atención, porque aquí quiero participación de ustedes, hermanas, y principalmente de las que ya tomaron el curso. Las que no lo han tomado, no se preocupen que hoy van a aprenderlo, pero las que ya la tomaron, ayúdennos, ayuden a nuestras hermanas que no han tomado el curso a responder, si vamos a hablar del método hermenéutico, ¿qué cosa es un método, hermanas? Porque desde aquí vamos a encontrar enseñanza. ¿Qué cosa es un método más? Y esto lo vimos en unas de nuestras clases pasadas. Así que, ¿las leo o las escucho, hermanas? ¿Quién dice yo? ¿Quién se acuerda de qué es un método? Hermana Guillermina, adelante. Ese es como un camino, hermano, que está muy ligado al objetivo que tienes. O sea, es el camino que te permite llegar hasta el objetivo. Muy bien, ahí va más o menos, bastante bien, bastante bien. Eso lo vimos en una materia anterior, muy bien. Por acá mi hermana Lidia, gusto en saludarle, ¿verdad? Qué hermoso es volverle a ver. Adelante, hermana. Ya le ayudó mucho mi hermana Guillermina, ¿eh? Sí, pasa a vosotros, amados hermanos. Para mí también, como siempre, es un placer estar aquí. Y una de las cosas que a mí me ha gustado mucho es el método histórico. Hay varios métodos, varias formas de cómo expresarnos, de cómo hacer saber la forma de lo que estamos enseñando, pero a mí en lo personal el método histórico pues me gusta muchísimo porque pues uno se va a la historia y uno no solamente es leer por leer, sino por ejemplo ya enlazando todo lo que nos enseñó, pues podemos hacer una línea de vida por el método histórico desde el principio de la historia y cómo se va desarrollando y al final de la historia. Eso es lo que a mí realmente me fascinó mucho y me ha ayudado y me ha servido. Yo siento que con el curso pasado, pues no es por presumir, pero como que ya nos sentimos más seguras, al menos yo, más seguras y empoderada, ¿por qué no? Porque ya tenemos cómo trabajar y pues yo le había mostrado a usted cómo hacer las cosas y, por ejemplo, de verdad a mí me ha funcionado muchísimo y tenía un trabajo aquí que te los quería presumir. Pero entre tanto que tengo archivos, porque me voy de viaje mañana, ya no sé dónde le dejé, porque yo hice una línea de vida. Pero bueno, si lo encuentro al ratito más adelante se lo enseño para que vean cómo estoy trabajando. Ya diferente. Que Dios los bendiga. Paz a vosotros. Un placer saludarle. Gracias, hermana. Se nos estaba adelantando un poquito con lo que vamos a ver. Pero bueno, de todos modos, antes que le dé el paso a mi hermana Ada, que ya tiene manita alzada también, por acá voy a leer lo que algunas hermanas han puesto pues, respecto al método. Dice, es una forma de aprender y expresarnos. Va por ahí, también lo mencionamos. Es un procedimiento ordenado para llegar a lograr una meta, que ya también lo comentó por ahí nuestra hermana Guille. Pasos ordenados para lograr un objetivo determinado. Es la forma de enseñar algo, va por ahí. Es un procedimiento sistematizado, dice. Eso lo dice mi hermana Emilia, nuestra hermana, bueno, acá T106, dice por acá, es un método de manera de forma de realizar algo. Por ahí va, ya tenemos la idea entonces, por eso les digo, no estamos de ceros, mi hermana Lenda es un procedimiento ordenado para llegar a un objetivo. Mi hermana, a ver, díganos usted, conclúyanos, ¿qué es un método? De acuerdo a lo que ya vimos, de acuerdo a los temas que hemos visto. Adelante, mi hermana, le escuchamos. Pues de hecho es lo mismo, ¿no? Que es una forma organizada y sistematizada para alcanzar un objetivo. Uh-huh. Muy bien, o sea, sí coincidimos en eso, quiere decir que no hemos olvidado las pasadas. Muy bien, gracias mi hermana Ada, le agradezco. Mi hermana Leticia García, adelante. Son técnicas y acciones concretas que vamos a tomar para llegar al objetivo, hermano.
Ok, muy bien. Ya puso algo adicional, mi hermana. Dice, tiene que ver con técnicas, ¿eh? O sea, con herramientas. Muy bien, gracias, hermana. Está excelente. Mi hermana Luz. Sí, mi hermano, usted nos explicó que método es un camino para lograr los objetivos propuestos en el proceso educativo y que proviene del latín methodus y que en griego es meta y odos, que quiere decir camino para llegar. Muy bien, hermana, excelente. Tin, 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 tin. Excelente, porque ya nos está dando la definición más cercana a lo que vimos. Ahora, ¿por qué esto es importante, hermanas? Ya por acá también mi hermana Elisa dice la forma ordenada, sistemática, con bases para llegar a un mismo objetivo. Muy bien. Es una estrategia, un procedimiento, técnica, sesión objetivo, excelente. Mi hermana Castro de Jesús, método es como puedes presentarte a trabajar en algún tema, lección. Hay diferentes métodos, ejemplo, método didáctico, inductivo, etcétera. Excelente. Perfecto. Eso es lo que yo quería. Sí, que nos ayuden, nos enseñen también, aprendamos juntas. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque efectivamente, y quise traer exactamente la misma diapositiva que vimos en aquella ocasión en los métodos didácticos de enseñanza. Yo sé que todas mis hermanas hicieron referencia a eso y me agrada mucho. Me siento muy contento porque quiere decir que hemos aprendido bastante bien. Y vean, mis hermanas, vuelvo a repetir solamente para que nuestras hermanas que no estuvieron, ¿verdad? Aprendan, y nuestras hermanas que por ahí dicen, no me acordaba yo, recuerden, por supuesto. Aquí está, esto es a lo que hacía referencia a cada una de nuestras hermanas y mi hermana Luz, que prácticamente lo dio como está aquí. Viene del latín, métodos, ¿verdad? A su vez, proviene del griego, que es meta, que es eidos, camino. Esto es un camino para llegar a algún lado, ¿verdad? Como lo han dicho, alcanzar un objetivo. Es la meta. ¿Cuál es la meta de la hermenéutica? Interpretar. ¿Estamos? Y el método, vamos a utilizar ese proceso. Ya por ahí incluso hablaban del método gramatical, del método histórico, pues bueno, tiene que ver con esto, mis hermanas. ¿Por qué es necesario saberlo? Fíjense, ¿por qué es necesario un método? Porque cualquiera podría decir, hermanas, el hermano Alberto nos dijo, y esto es algo que yo siempre he comentado en mis cursos de hermenéutica, procuro que mis hermanos lo comprendan. Por lo regular es bien fácil tener una duda, ¿verdad? Una duda bíblica y decir, pues vamos a preguntarle al ministro. ¿A poco no, mis hermanos? Y nuestros hermanos ministros, que son bien duchos en todas estas cosas y que tienen una memoria increíble, una memoria de elefante, de esas grandotototas, de inmediato nos resuelven la duda. ¿No les ha pasado? ¿Pero qué creen? Esto hace que usted ni yo estudiemos. No, pues ya me la dio el hermano, ya está, ¿no? Y entonces con eso me quedo. Y esto hace que nosotros solamente trabajemos el aprendizaje memorístico. ¿Sí se acuerdan que dentro de los métodos de enseñanza y de aprendizaje está el memorístico? Y que decíamos, pero el memorístico es un poco obsoleto. Hay otros que son más funcionales, ¿verdad? Y que son necesarios para ello. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque quiere decir que a partir de ahora, hermanas, si ustedes tienen una duda respecto a la doctrina, van a tener que utilizar este método, estudiar, revisarlo. Ya una vez que tengan estructurado su tema con este método que vamos a ver, ya le pueden decir al hermano Trinidad, hermano ministro, hermano diácono, ¿qué se piensa de este punto? Ya los hermanos nos van a explicar y vamos a decir, órale, lo estudié bien, como que palotean todo, o a lo mejor me equivoqué, si me desvío un poco del método, porque la intención de tener un método es que de esta manera no nos perdamos a la hora de estudiar la palabra del Eterno. Para allá vamos. Ahora, fíjense, hermanas, hablando del método, voy a volver a compartir con ustedes la pantalla, porque hablando del método o de la meta del proceso que lleva al objetivo, nuestro objetivo pues, es interpretar correctamente la palabra de Dios. ¿Por qué utilizar un método? También ya lo vimos en la clase, en la clase de métodos didácticos. Porque un método es un proceso el cual tiene una planificación, un diseño, evaluación, está sistematizado con procesos ordenados, coherentes, tiene una secuencia lógica, dan resultados y tienen que generar transformación. Si no generan transformación, entonces a lo mejor algo está sucediendo por ahí mal, ¿sí? ¿Por qué digo que generan transformación? Porque cambian las maneras de pensar. En este caso, hablando del método, si va a cambiar la manera de pensar, quiere decir que va a tirar los dogmas, ¿o no, hermanas? O sea, es que si hay un dogma es una creencia, yo en esto aprendí y de aquí no me muevo. Cuando presentamos un método correcto, vamos a decir, oye, sí es cierto, estaba equivocado, ¿verdad?
Y entonces modificamos maneras de pensar. Por eso es tan importante utilizar un correcto método. Por acá nuestra hermana Hilda dice, el método ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado fin determinado. Claro, muy bien, que ya vimos que nuestro fin es interpretar correctamente, pero no solo queda ahí, ¿eh? Por eso en estos cursos que vamos a tomar, en estas dos materias que vamos a tomar, vemos hermenéutica, que es la interpretación, pero después vemos homilética, que es la preparación de este tema. Porque una cosa es tener el tema y conocerlo, y ahora cómo lo voy a presentar. Ya posteriormente vamos a ver apologética, que es ahora cómo defiendo un punto de vista. Pero si tengo todos estos datos, si tengo todas estas bases, ni me preocupo. Por eso, como dice por ahí un hermano, recuerdo que uno me decía, hermanos, la palabra de Dios no necesita que la defendamos. La palabra de Dios se defiende solita. ¿Cuándo? Cuando nosotros tenemos ese método estructurado, correcto, que da resultados y que valida lo que estamos diciendo. Y es hacia donde nosotros nos dirigimos. Por eso es tan importante hacer un buen ejercicio hermenéutico, un buen ejercicio interpretativo con un método. Ahora, vamos a ver, si esta es la idea, ¿verdad? De utilizar un método, vamos a ver entonces, con respecto a esto, qué métodos hermenéuticos se tienen. Ya por ahí alguien se adelantaba, incluso a mi hermana, mi hermana Lidia, perdón, incluso mi hermana Lidia dice, a mí me encantó el método histórico, porque me gusta hacer líneas de tiempo. Pues déjenme decirles que cuando se trata de interpretar, no solamente basta un solo método. Necesitamos amalgamar bien lo que vamos a llevar a cabo. ¿Cómo lo hacemos? Con dos métodos fundamentales. Uno, ya lo decía nuestra hermana Lidia, el histórico. También por ahí una de nuestras hermanas comentaba, los métodos son este y este. Bueno, el primero es el histórico, o uno de los métodos es el histórico, no es que sea el segundo. Son dos que nos van a ayudar a darle fuerza, a darle base y peso o sustento al tema del que estamos hablando. Entonces, el segundo método es el método gramatical. Vamos a trabajar o vamos a hacer un ejercicio de interpretación, ¿verdad? Vamos a interpretar la escritura, un texto de la palabra de Dios, una porción de las escrituras. Tenemos que recurrir a estos dos postulados o estas dos herramientas fundamentales, el método gramatical y el método histórico. Si nosotros hacemos un buen trazo gramatical y un buen estudio analítico histórico, es muy probable que tengamos un tema con todo el sustento habido y por haber. Ahora, todo esto tiene que ver, hermanos, alguna vez yo les decía, es un método que está basado en el conocimiento científico, hermanos. Por ejemplo, yo sé que a lo mejor no todas, ¿verdad? Quizá no todas tengamos la experiencia de realizar una investigación como ahora los muchachos que están yendo a las universidades, todos tienen que hacer un protocolo de investigación ante un tema, e investigan y van y experimentan y hacen y con eso llegan a un resultado y eso es lo que exponen cuando se van a titular. Pues nosotros justamente hacemos un ejercicio similar. Nosotros podríamos decir que nuestros ejercicios son ejercicios hermenéuticos o son investigaciones hermenéuticas documentales, porque hay que revisar mucha información documental para llegar a un punto. Por eso, para nosotros que vamos a hablar de información documental, lo mejor que nos va a servir para ello va a ser el método, ¿qué dijimos, hermanas? ¿Método qué? ¿Cuáles son los dos métodos? El método Histórico y gramatical. Esto. No se me duerman, hermanas, no se me duerman. Gramatical e histórico, hermanos. Gracias, hermanas, gracias. Decía un hermano, yo soy experto en arrullar, y ustedes en dormir, ya no la hicimos, hermanas. Muy bien, hermanas, gracias. Entonces, dos métodos fundamentales, el gramatical y el histórico. Ahora, vamos a ver de qué trata cada uno y vamos a poner algunos ejemplos, ¿sí? Algunos ejemplos de estos puntos, unos muy sencillos, otros un poco raros, pero bueno, es parte del ejercicio que vamos a llevar a cabo. Hasta aquí, antes de que pase yo a la explicación de estos métodos, ¿hay alguna pregunta, mis hermanos? ¿No? ¿Todo bien? Excelente. Dicen que el silencio otorga, hermanas. Después ya no se vale. No, sí se vale después. Si no nos acordamos, por supuesto. Adelante, por acá mi hermano Angelito. Adelante. ¿Escuchamos? No, como que no le entendí un poco. Está hablando sobre de las Sagradas Escrituras que tenemos que hablar conforme a ellas. Yo algo así le entendí, hermano. Sí. Tenemos que
cuando predicamos o cuando vamos a evangelizar, pues tenemos que hablar conforme a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Yo por ahí le ¿Es entendí correcto, mano? así, ¿no, amado hermano? Si estoy mal, corrígeme. Sí, es correcto. No, mi hermano, por supuesto que está bien. Obviamente yo les decía, hermanos, ahorita que veamos los métodos, vamos a confirmar esto que nuestro hermano, Angelito, Ángel, supongo, que nuestro hermano Ángel comenta, ¿verdad? Yo les decía, hermanos, ¿por qué no necesitamos defender a la Escritura? Porque la Escritura trae sus argumentos correctos y adecuados. Lo único que hacemos nosotros es poder leerlos adecuadamente, hacer un análisis correcto y ya, hermanos. No necesitamos hacer nada más. Hay personas que con la finalidad de hacer cuadrar un punto de vista, pues decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Los indoctos inconstantes tuercen. ¿Por qué tienen que torcer las escrituras? Porque ya no les cuadra, ¿no? Ah, chillón, ¿cómo que ya no cabe este texto aquí? ¿Y ahora cómo le hago? Y entonces por ahí se tiene que inventar algo. Nosotros en la iglesia, ¿no? En la iglesia, mis amados hermanos, las escrituras nos van a mostrar la verdad a través de un buen estudio hermenéutico. Y ahorita vamos a ver cómo funcionan estos métodos. Mi hermano Ángel levantó nuevamente la mano. Sí, hermano. Adelante, hermano. Lo que dice las Sagradas Escrituras, 4, cuando fue entregado nuestro Señor Jesucristo, pues hablaba conforme a las Sagradas Escrituras, lo vemos, ¿no? Pues él hablaba conforme a las Sagradas Escrituras cuando fue tentado por por el tentador, ¿no? Pues así también igualmente tenemos que hacerlo, hablar conforme a lo que está escrito. Esa es la enseñanza que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Es lo único, hermano. Si estoy Gracias, mal. hermano, muchas gracias. Fíjense que ahorita que nuestro hermano menciona esta parte donde dice que nuestro Señor Jesucristo hablaba conforme a las Sagradas Escrituras, es fundamental entenderlo y nosotros, por ejemplo, hablando del método hermenéutico, tenemos que pensar inmediatamente a qué escrituras se referían, al Antiguo o al Nuevo Testamento, ¿no? Porque hay personas que piensan que Jesús hablaba del Nuevo Testamento, que para esos tiempos ni siquiera existía. Ya lo veremos en algunos ejercicios más adelante que tienen que ver con el método histórico. Pero mientras, es como para que vamos a decir, abramos nuestra mente a lo que vamos a analizar. Voy a iniciar explicando cómo está entonces uno de estos primeros métodos. No creo que concluyamos, ¿verdad? Los dos métodos, porque hay que ir despacito para aprenderlo correctamente, pero sobre todo que podamos identificar algunos ejercicios que nos ayuden a comprender esto que les estoy explicando. Número 1, fíjense mis hermanos, vamos a partir con el primero, o con el que yo elegí, porque pues no es que haya 1 y 2, necesitamos trabajar en ambos sentidos, pero bueno, el método gramatical, anótele hermana, hago un screenshot, decía mi hermana Ada, si se puede, copie la pantallita para que lo pueda tener a la mano. El método gramatical tiene 4 principios fundamentales, ¿sí? Estos principios son, de verdad, la base de este método. Si nosotros no tomamos en cuenta cuando vamos a interpretar la escritura estos 4 principios, vamos a errar, ¿eh? ¿Por qué digo vamos a errar? Porque vamos a interpretar de formas incorrectas. Por eso es tan importante que los conozcamos. El primero, el sentido múltiple de la escritura debe de ser rechazado. Ha aceptado solo el sentido literal. Ahorita voy a explicar cada uno de ellos, hermanos, ¿eh? Las interpretaciones tipológicas y alegóricas deben de rechazarse, excepto en aquellos casos en que el autor indica su propósito de expresar otro sentido más que el literal. Vamos a ir explicando cada uno de estos, pero váyanlo recordando o haciendo paráfrasis de estos. Puesto que la Biblia tiene un sentido gramatical en común con otros libros, debe de ser tratada de un modo similar. Esto es como un libro que tiene gramática, ¿sí? Vamos a hablar de ello también en su momento. El sentido literal no puede ser determinado por un supuesto sentido dogmático. Y esto es importantísimo. Cuando nosotros vamos a estudiar un punto de la escritura, hermanas, debemos de quitar de nuestra mente los dogmas. Ahorita vamos a ver qué es un dogma, cómo se forma, de qué trata, pero ojo porque el dogma tiene que ver con una creencia arraigada que a veces no tiene sustento. Ustedes vayan y platiquen con alguien de la iglesia popular, invítenlos a la iglesia y les van a decir, no, es que esta doctrina me la enseñó mi mamá
y la mamá de mi mamá y mis abuelitos y los y yo de aquí no me muevo. O sea, no hay manera. ¿Por qué? Porque se abrazan un dogma que aunque no tenga base, yo no me quito de aquí. Cuando hacemos un análisis no podemos hacer eso. Tenemos que abrir nuestra mente para poder comprender la verdad que está en las escrituras. Entonces, ya desde ahí tenemos que comprender algo. Mi hermana Jamie, adelante. Ay, perdón, hermano, solo para ver si vuelve a poner la diapositiva porque le estoy copiando. Muchas gracias. Claro que sí, mi hermana, con todo gusto. Ahorita la ponemos y vamos a ir describiendo una por una. No se preocupe, hermana. Pero entonces, esto es necesario para que nosotros entendamos. Ojo, hermanas, con esta parte fundamental. Ahora, visto este punto, aquí está la diapositiva que es mi hermana, ¿sí? El sentido literal no puede ser determinado por un supuesto dogmático. Aquí está mi hermana para que si quiere copiarlas, de todos modos vamos a ir uno por uno. Ahora, vamos a ir desglosando qué es lo que pasa con estos puntos y poner algunos ejercicios. Ojo, hermanas, hay un error muy común que se da, no en nosotros, que se da en las denominaciones. Decía nuestro Señor Jesucristo que un poco de levadura leuda toda la masa. Yo quiero que ustedes imaginen, hermanas, bueno, déjenme ver, a ver si puedo hacer por aquí. A ver, tantito. Miren, les voy a poner un ejemplo, voy a rayar a ver si lo alcanzan a ver, espero que sí se vea. Yo quiero que ustedes imaginen, hermanas, a ver. Que imaginen, lo más derechito que puedo, esta línea, ¿sí? Esta línea es un punto de fe, un punto de una manera de creer. Y paralela a ella va a ir otra, pero ¿qué creen? Va a llegar un momento en el que se empieza a desviar un poquito, y un poquito, y un poquito, y nos vamos dando cuenta que a lo largo termina habiendo un espacio abismal entre un punto y otro. ¿Sí estamos, hermanos? ¿Se alcanzó a ver este ejercicio? No sé si alcanzaron a ver el ejemplo que les ponía de las líneas. Ok, sí. Ahora, ¿por qué, hermanas? Sí, eso sucede. Fíjense, hermanas, yo por ahí tuve oportunidad de repente, ahora con las divisiones y todas estas cosas. Gracias, hermanas, gracias. Me topé por ahí con alguien que decía, nosotros tenemos hasta los mismos puntos de fe de ustedes, creemos igualito. ¿Y qué creen, hermanas? Ya cuando empezamos a ver cómo va nuestro punto y cómo va el de ellos, se empiezan a separar, de tal suerte que ya no hay modo de comparar las doctrinas, ya es otra cosa. Por ahí, por ejemplo, mis amados hermanos, en un principio, cuando se dio la división con el séptimo día, decían, lo único que nos separa son las fiestas, eso es lo único, ¿no? No sé si ustedes escucharon de esto, pero ya ahora en estos tiempos, no, ya ahora ya no, ya están dejando algunos de alimentación, ya están dejando de utilizar algunos el velo, ya participan las mujeres también dentro del servicio, esto es, hay predicadoras, y empieza a haber algunas adecuaciones o algunas cosas que ya no tienen que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque una pequeña desviación en la manera de creer y se pierde todo el sentido. Entonces, justamente por eso es que es tan importante, mis amados hermanas, que nosotros logremos interpretar de manera adecuada. Yo les decía, una vez me decía esta persona que yo les platicaba, pero es que tenemos lo mismo. Y ya cuando cuestionamos, ay, no, ¿por qué? Porque se ha seguido estudiando la palabra de Dios, porque cuando nosotros tenemos un acuerdo conciliar, ese acuerdo conciliar cimenta o sustenta también un punto de fe, una manera de creer que tiene la iglesia, hermanos. Y entonces, aquel que nada más tiene un punto y no tiene otras cosas adicionales, no hay mayores estudios, pues piensa que no, que todo está igual, y no es cierto, hermanos. Entonces, por ahí yo escuchaba que algunos hermanos, y hablo de hermanos porque me tocó escucharlo en la iglesia, que decían, es que ahora se está cambiando la doctrina. En lo absoluto, mis hermanos. Al contrario, la doctrina se está cimentando con mayor fuerza porque muchos de los puntos que nosotros tenemos de fe, mis hermanos, han cobrado más importancia con el estudio de la misma palabra. Esto es, se han fortalecido, no se han debilitado. La doctrina, como bien lo dice la Escritura, no es nueva, es la doctrina que se enseñó, mis amados hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y que a su vez enseñaron los apóstoles y que hoy nosotros estamos recibiendo. Por eso es tan importante que nosotros entendamos este apartado. Ahora, vamos a desglosar justamente cómo nos puede ayudar el método gramatical para comprender la doctrina y para encontrar esas diferencias que nos van haciendo un cambio abismal entre los diferentes razonamientos. Fíjense, hermanos. Vamos a ver, por ejemplo.
vamos a hablar del sentido múltiple de las escrituras. Dice así, ojo hermanos, el sentido múltiple de las escrituras debe ser rechazado, aceptando solo el sentido literal. No quiero que se me desconecten, hermanas, y esto es importante, déjenme hacer el paréntesis, porque de repente alguien va a decir, solo es literal, de ahí se acaba todo. Y si alguien ya no entra a la siguiente clase, no va a ver lo demás, hermanos, ¿no? Que en lo demás vienen otras cosas, porque a ver, hermanos, yo les pregunto, a ver si me pueden ayudar ustedes, yo estoy seguro que lo saben y que no me van a dejar colgado, por favor, hermanas. ¿De cuántas maneras se comprende la escritura? ¿Sí? De 4. ¿De cuántas formas? Entendemos, 4. ¿Cuáles son, hermanas? Literal, profética, simbólica y espiritual. Eso, muy bien, gracias, hermanas. Excelente. Aplauso para ustedes. Ahora, fíjense, ¿por qué es importante? Porque cuando nosotros hablamos de este punto, pareciera que ahí hay una complicación. ¿Por qué? Vean, nuevamente se los voy a explicar, hermanas. Mucha atención. El sentido múltiple, o sea, nosotros no podemos decir que la escritura se entiende de estas formas que lo mencionamos. Esto es, sí, esto es literal, simbólica, espiritual y profética. ¿Por qué? El postulado número 1 dice que nosotros tenemos que leer lo que la Biblia dice. Si no está en la Biblia, no lo podemos nosotros aseverar. ¿Estamos claros, hermanos? Ahora, no vayan a pensar que con esto, entonces ya no se entiende así. Sí, hermanas, sí se entiende de estas 4 maneras que ustedes me lo dijeron, pero ahorita vamos a ver dónde entran y por qué. En el postulado número 1, ¿verdad? En este principio fundamental del método gramatical, dice que no se acepta. Solo podemos o debemos aceptar lo que está escrito. ¿Sí, hermanas? Mucho ojo con esto. Porque cuando nosotros tenemos una discusión, o no digo una discusión, cuando hacemos un ejercicio apologético, me gusta más llamarlo con estos nombres, a lo mejor un poco técnicos, cuando nos encontramos con una denominación diferente, con una persona que cree distinto a nosotros y hacemos un ejercicio apologético, esto es, defendemos un punto de fe, lo primero que debemos entender ante estas circunstancias es que solo vamos a aceptar lo que esté escrito en la Biblia. Hace ratito decía mi hermano Ángel, ¿no? Pues hemos aprendido de la Biblia, claro, y tiene que estar en la Biblia. Si no está, pues creo que hay muchos que veres, ¿verdad, mis hermanos? Un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo para que lo podamos entender, ¿sí? Pero antes de esto, fíjense, mis hermanos, cuando hablamos del sentido múltiple, ¿sí? Vamos a encontrarnos con algo como este. Este es uno de los errores que surgen. ¿Por qué? Porque yo quiero que nosotros nos demos cuenta. Si vamos a hablar de la escritura, alguien va a decir, bueno, pues puedo hablar profético, puedo hablar espiritual, simbólico y literal, y hacemos mezcla. Y entonces, como dice por ahí, discúlpenme la expresión, pero como dice el refrán, ¿verdad? Vendemos de chile, de manteca, de todo, revuelto. Y no puede ser así, porque la escritura tiene un orden. Dios es un Dios de orden, hermanos. Y entonces, partiendo de ese principio, podemos entender que no podemos hacer esto. Y yo les decía, el ejemplo claro lo tenemos en el texto de Apocalipsis 4:1. ¿Por qué? Porque este texto le da una manera de creer a las personas equívoca. Fíjense, dice Apocalipsis 4:1. Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. ¿Qué sucede? Que como aquí ellos leen que había una puerta abierta en el cielo, entonces inmediatamente piensan en algo como esto, miren. ¿Sí se dan cuenta? Literal. Esto es literal. Entonces, ojo, agarran un texto que es profético y lo convierten en literal. Y entonces, cuando cometen este error garrafal, ¿qué creen? Pues por eso está San Pedro en las puertas del cielo, ¿no? Ahí esperando a todos los que llegan, porque nos vamos a ir al cielo, dicen ellos, ¿no? Porque ahí en Apocalipsis dice que hay una puerta en el cielo. Hay muchos textos, este es solo un ejemplo, para poder entenderlo. Por eso les decía, hermanos, si nosotros, ahí hay una mezcla del lenguaje profético de la Escritura con el lenguaje literal. Y entonces, como hacen la mezcla, ¿qué creen? Cometen el más grave de los errores de interpretación. ¿Sí está claro esto, mis hermanos? Hay un error importantísimo porque están mezclando algo que la escritura, que el método gramatical dice, no, no puedes mezclar, ¿sí? Lo espiritual, lo profético, todo junto, no, dale orden.
Para hablar del método gramatical es lo literal, es lo que habla. Pues ahí literalmente dice que nos vamos al cielo. Lo vamos a explicar en el siguiente punto. Pero sí quiero que entiendan, no sé si me estoy dando a entender correctamente, hermanas, de que como una mezcla, ¿verdad?, entre lo profético y lo literal puede traer un error garrafal de interpretación. ¿Sí está hasta aquí, mis hermanas? Bueno, veo manita alzada de mi hermana Carolina. Adelante, hermana. Pasamos, hermano, similar se da a la parábola del rico y Lázaro. Ah, también gracias porque, ojo, para empezar, cuando hablamos del rico y Lázaro, no es una parábola, ¿sí? Eso es algo que debemos entender, que lo vamos a ver después, porque vamos a utilizarlo como ejercicio después, porque esta es una alegoría. Y la alegoría y la parábola son dos cosas diferentes. Si no entendemos esto y mezclamos, vamos a tener un error. Por eso la escritura dice, no, apégate a lo que dice. Si lo que estás leyendo es profético, es profético. Si lo que estás leyendo es espiritual, es espiritual. Si lo que estás leyendo es literal, es literal. ¿Sí me explico, hermanas? ¿Me puede dar a entender con esto? Es importante tenerlo para que no haya confusión. Mi hermana Luz, adelante. Sí, mi hermano, a ver si quedó claro. Bueno, yo lo entendí así, si no sáqueme del error. Cuando usted dijo que el sentido múltiple de las escrituras debe ser rechazado, aceptando solamente el sentido literal, se refiere en el ejemplo que usted dio, cuando en apologética estamos defendiendo nuestra fe, vamos a aceptar, al decirlo literal, vamos a aceptar lo que está escrito, pero la diferencia donde radica ya en sus diferentes interpretaciones, como ya la vimos, que simbólica, espiritual, profética y literal. ¿Estoy bien, hermano? Que el sentido literal lo vamos ¿sí? Ok, muy bien, gracias. Ahora, algo importante, hermanos, fíjense, algo importante que ahorita vamos a ver. Ojo, porque estamos en el primer principio, todavía nos faltan los otros 4, los otros 3. En los otros 3 vamos a explicar, bueno, cuándo sí lo utilizamos y cuándo no, porque van a decir, qué chistosos son estos, ¿verdad? Porque en Apocalipsis literalmente dice que hay una puerta al cielo, ¿verdad? Pero nosotros entendemos que Apocalipsis es profético y ahorita lo vamos a explicar, pero es necesario saberlo. Ahorita que dé el otro ejemplo, seguramente les va a quedar más claro esto que estoy explicando. Mi hermano Angelito, adelante. Hermano, también así igualmente se puede confundir cuando nuestro Dios le dice a Pedro, mata y come, también se puede como que malentender, ¿no? ¿Puede explicar un poco de ese tema, hermano, por favor? Se lo agradecería mucho. Es el mejor ejemplo también, gracias, mi hermano Angelito, es uno de los mejores ejemplos que nosotros podemos encontrar en la escritura, hermanos, porque no me voy a quedar detallando los temas, hermanos, estamos hablando del método, porque si no, no terminamos hoy y a mí me interesa que ustedes practiquen el método. Pero, por ejemplo, hermanos, algo que nosotros vamos a ver, permítanme tantito, hermanos, en estos aspectos es necesario que lo entendamos porque yo les digo, ahorita vamos a ver la otra parte de este punto, ¿sí? Porque nos estamos quedando, primero es lo literal. Y aquí, por ejemplo, cuando dice, le vino una voz, levántate Pedro, mate y come, Hechos de los Apóstoles capítulo 10, verso 13. Le vino una voz, levántate Pedro, mate y come. Entonces Pedro dijo, no señor, porque ninguna cosa como una inmunda he comido jamás. Y volvió la voz. Creo que todos conocemos el contexto, ¿verdad? Él ve un lienzo con todos los animales inmundos y le dice, come por todos estos. Y él le dice, no puedo. Cuando nosotros seguimos leyendo el contexto y ya después vemos que él va a hablar con Cornelio, él mismo, Pedro, dice, ya entendí. Lo que yo vi no era literal. Lo que yo vi era una enseñanza espiritual que decía que a nadie llame común o inmundo. ¿Por qué? Porque Dios, mis amados hermanos, le estaba mostrando en ese lienzo a Pedro, dice que a los gentiles, ¿verdad? Esto es, estamos viendo en ese momento un suceso que era metafórico. Pero ojo, ahorita lo vamos a ver, por eso les digo que no se me adelanten, porque eso tiene que ver con el punto número 2 o el postulado número 2, pero hasta ahorita sí tiene que ver con ello. Cuando nosotros lo agarramos literal, ¿verdad? Alguien llega y dice, aquí dice que mate de todos los animales y que todos los animales son limpios. No dice eso, hay que leer el contexto para saberlo y ahorita lo vamos a analizar, pero para poder comprenderlo. Entonces, ojo, vean mis hermanos, por ejemplo, voy a poner el ejemplo para que no nos perdamos y podamos también avanzar un poquito. Yo les decía, en el ejemplo de Apocalipsis, leen lo profético, dicen es literal
y entonces existe una puerta real. Acá viene un ejemplo. Fíjense, una idea errónea sobre ir al cielo, que tiene que ver con esto. ¿Qué sucede? Vean, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, los versos 16 y 17 dicen así. Estamos hablando del sentido múltiple de escritura que se debe de rechazar y aceptar lo literal, ¿sí? Como un texto que está ahí literal. Dice entonces, Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Conclusión, nos vamos a ir al cielo. Pero no dice eso, hermanos. Vamos al texto. ¿Qué dice el texto literal? ¿A qué vamos al cielo, hermanos? Porque es la primera pregunta que hay que hacernos. ¿A qué vamos? Dice que seremos arrebatados en las nubes. ¿A qué, hermanos? A recibir al Señor. Y hay una coma aquí, ¿sí? ¿Dónde lo vamos a recibir? En el aire. Pero entonces, si nosotros esto, mis amados hermanos, decimos, bueno, es que literalmente, porque así lo dicen, nos vamos a ir al cielo, entonces literalmente quiere decir, pues que estaríamos así, ¿no, hermanos? Miren, ¿cómo la ven? ¿No? ¿Sí se aprecia, mis hermanas? Sí, hermano. ¿Se alcanzó a ver? Ahí como que Sí. Flotando, ¿no? Porque Sí. literalmente eso es lo que dice, pero el mensaje literal no es ese. El mensaje literal dice que lo vamos a ir a recibir. No que nos vamos a quedar flotando en el cielo como ellos, o como el argumento que se puede dar. Y para esto necesitamos analizar lo que literalmente dice el texto. El texto dice que vamos a ir a recibirlo, ¿sí? Y que cuando alguien va y recibe a una persona, ¿qué hacemos? Un ejemplo, si yo llego a casa de ustedes y toco la puerta, salen ustedes a recibirme y a poco ahí nos quedamos en la puerta, hermanos. ¿Qué hacemos? Dice, pues me hacen pasar, ¿verdad, hermanos? Una cuestión que tiene que ver con una conclusión por un sustento. Pero vamos a analizar todavía un poquito más este punto. Estoy poniendo uno sencillo para no complicarnos tanto. Espero, mis hermanos, que sea de utilidad para ustedes y que yo me pueda explicar. Fíjense, hermanos, si nosotros utilizamos otra versión de la escritura del mismo texto, y en esta ocasión incluso una católica, por ejemplo, que es la latinoamericana. Dice Primera de Tesalonicenses 4, solamente me quedo con el verso 17, que es el que nos interesa de momento. Dice, después nosotros, los vivos, los que todavía estemos, llevados en las nubes al encuentro del Señor, allá arriba. Punto. Y estaremos con el Señor siempre. Vamos a estar arriba y flotando, ¿verdad? Vamos a encontrarlo. Las palabras son importantes cuando hablamos del sentido literal. Esto es, no vamos a aceptar simbolismos, no vamos a aceptar metáforas, no vamos a aceptar a lo mejor símiles, no. Vamos a ver lo que el texto dice. Y el texto, si bien menciona que vamos a estar siempre con el Señor, dice que le vamos a recibir. Por eso, cuando hablamos de este punto, del número 1, que es, se debe de rechazar el sentido múltiple de la escritura, solo basarnos a lo literal, quiere decir que vamos a entender el contexto de lo que estamos leyendo, hermanos. Dice por ahí alguien, sin contexto es pretexto, ¿no? Entonces, si no, no vamos a poder comprenderlo. Para que debamos nosotros, cuando hablemos con alguien, decirle, a ver, ¿qué es lo que dice aquí? ¿No? ¿Cuál es la palabra clave que a nosotros nos va a permitir entenderlo? ¿Por qué nosotros decimos que no vamos al cielo? Bueno, pues porque ya sabemos que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo es a saber Cristo Jesús. Y para nosotros es suficiente. Pero cuando alguien llegue y me dé Primera Tesalonicenses y diga, ¿ves cómo aquí dice que nos vamos al cielo? Decimos, no, no nos vamos a quedar en el cielo flotando, solo le vamos a recibir. Y después llegamos al lugar al que se dirige, que es la tierra. Y tenemos infinidad de textos, porque pondrá sus pies, ¿verdad?, en el monte de las olivas, porque llegará a la tierra, porque será un gran valle. Vaya, hay infinidad de información. Pero con este punto de vista en el cual nosotros señalamos una palabra literal, nos abre ampliamente el panorama. ¿Sí me he explicado hasta aquí, mis hermanos? Más o menos. ¿Sí? ¿No hay alguna duda? Ahorita vamos a pasar al número 2.
porque en el número 2 vamos a ir viendo otros ejemplos y vamos a irlos juntando y nos vamos a dar cuenta por qué es tan importante hacer un ejercicio completo. Pero hasta aquí, ¿estoy bien, hermanas? ¿Alguna pregunta, mis amadas hermanas? Bien, creo que me he explicado. Esperemos que sí, hermanas, ¿sí? Si no, después me reclaman. Ok, sigo entonces. Número 2. ¿Cuál es el postulado número 2 que ya ustedes ya escribieron? Bueno, dentro del método hermenéutico gramatical, el punto número 2 dice: las interpretaciones tipológicas y alegóricas deben de rechazarse. Excepto, y aquí viene la excepción, hermanos, excepto aquellas o aquellos casos en los que el autor indica su propósito de expresar otro sentido más que el literal. A ver, hermanos, aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué dice, hermanos, que vamos a... Aquí no me digas que es simbólico, aquí no me digas... ¿Quién me tiene que decir si es profético o no es profético lo que voy a leer, hermanos? ¿Quién? La misma escritura. La misma escritura, hermanos, la misma escritura. Por eso cuando leí Apocalipsis hace ratito decíamos, pues se hacen pelotas, porque agarran un texto, hermanos, que es profético y lo vuelven literal. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué digo que es profético? Pues nada más hay que leer el Apocalipsis 1:1, ¿verdad? La profecía que Dios dio a su Hijo, la profecía de Jesucristo que Dios dio a través del ángel, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos nosotros que el libro de Apocalipsis, ¿qué cosa es, hermanos? Profético. Y que conforme vamos leyendo el contexto, ahí nos damos cuenta cuándo es profético, cuándo es simbólico, ¿sí? Cuándo solamente es tipológico, e incluso si es enseñanza espiritual, como el caso que leamos de Hechos 10, ¿verdad? Que esto es una enseñanza adicional, que también el contexto lo dice. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque cuando nosotros leemos así, podemos comprender que no hay que revolver, hay que llevar un orden. Primero lo que dice la escritura, después no me revuelvas. Esto es profético, no lo revuelvas con lo literal. Un ejemplo de esto, hermanos, fíjense, yo espero que no confundirlos, mis hermanos, y si es así, insisto, tenemos derecho de réplica. Pero un ejemplo, me decía una vez un hermano, y esto lo acabamos de ver, creo, en uno de los cuadernos que pasó. Cuando nosotros leemos en los que Cristo muere en la mitad de la semana, casi siempre utilizamos nosotros la profecía de Daniel, ¿cierto o falso, hermanos? ¿Lo han hecho, lo han escuchado? Con la profecía Cierto. de Daniel, porque Sí, dice la cierto. profecía de Daniel que a la mitad de la semana será cesado el sacrificio de la ofrenda. Decimos, ahí está, la mitad de la semana es miércoles, pero ¿qué creen, hermanos? Esta semana de la que se habla es profética. Si nosotros la mezclamos, pues caemos, no quiere decir que no coincida, pero caemos en el error que ahora nosotros estamos diciendo que no. Y entonces decimos, ¿y entonces cómo le hacemos? Existe un método específico que yo creo que cuando tienen la Pascua seguramente lo leerán, y es contar los días, ¿verdad? Desde la muerte, desde la resurrección de Jesús, o bien desde la entrada triunfal a Jerusalén de nuestro Señor Jesucristo, o los últimos días de Jesús en Jerusalén. Y a partir de ello nosotros determinamos el día sin utilizar las 70 semanas, porque las 70 semanas hablan de un hecho profético y esas semanas son proféticas. Ahora, sé y se los ha enseñado, pero hermano, también coincide y se pueden utilizar, sí, pero si vamos a hacer un ejercicio apologético, hay que tener cuidado, porque si la persona que está del otro lado sabe, va a decir, a ver, espérate tantito. Si sabe de hermenéutica me va a decir, tú estás utilizando un punto que es profético y lo estás haciendo literal. ¿Sí me explico, hermanas? Por eso hay que tener cuidado. Y entonces nosotros decimos, no te preocupes, yo no agarro las 70 semanas. Te voy a enseñar desde que Cristo muere, dónde están, cuáles son los 3 días y las 3 noches. Y ahí nos agarramos y le demostramos. Hay bases muchísimas para demostrarlo. Como el de Jonás se puede tomar, ¿verdad? Por supuesto, ahí tenemos la base fundamental. Ahora, ¿por qué esto es importante, hermanas? Para que se den cuenta que aquí, desde el punto de vista, ¿sí? O desde el método hermenéutico, el segundo principio hermenéutico gramatical, por eso dice, a ver, no. La única manera de utilizar lenguaje figurado, tipológico, profético, espiritual, es si el autor lo dice. En este caso, si la Biblia lo dice, adelante. Si no lo dice, nosotros no podemos agarrarlo como tipológico. ¿Sí está claro, mis hermanas? Esto es bien importante. Yo cuando el hermano Alberto esté predicando, puedo decir, a ver, hermano, espérame tantito, pero ahí lo que usted dice no es así, porque ahí no es tipológico.
Ay, hermano, sí, sí, saben las hermanas, voy a tener que aplicarme un poquito más a aprender estas cosas. Entonces, para que con ello nosotros vayamos corrigiendo algunas maneras de pensar, de creer y de investigar respecto a la escritura. Mi hermana Teresa, adelante, le escuchamos, hermanita. Hermana Teresa, ¿puede abrir su micrófono si gusta? ¿Pasamos, hermano? Adelante, mi hermanita. Disculpe, hermano, entonces en el libro de San Mateo 24 que habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo y que vendrán muchos señales, ¿eso qué significa ahí? ¿Es profético? Sí, hermana. Nosotros tenemos que entender que cuando nuestro Señor Jesucristo le preguntan, bueno, a ver, Señor, dinos cuándo se terminará todo esto. Esto es porque le preguntan de Jerusalén, ¿no? ¿Cuándo será destruida? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús les empieza a hablar de acontecimientos, porque le están preguntando de profecía o no. ¿Qué va a suceder? ¿Cuándo va a suceder? O sea, de cuestiones proféticas. Por eso cuando Jesús les empieza a narrar lo que va a acontecer, estamos viendo en esos momentos acontecimientos proféticos. Ahora, ojo, hermanas, más adelante lo vamos a ir viendo, por eso le digo que no perdamos detalle. Ojo, porque hay profecías que tienen hechos literales, ¿sí o no, hermanas? Sí, hermanas. Sí. ¿Dónde va a aparecer? La misma profecía lo va a indicar. Por eso yo les decía, no hay que inventarlo. La escritura lo marca y va diciendo algunas cosas. Y por cierto, yo sé que también, hermanos, hay cosas que se dicen, bueno, hay cosas que se especulan. No es lo mismo especular, ¿verdad? Que sacar conclusiones, ¿verdad? O deducir. Deducir es sacar una conclusión con base fundamental, con base en algo. Especular es sacar una conclusión sin bases. Entonces, sí, mi hermana, sí es profético y tiene sus que veres. Los podemos ver en algún otro ejemplo, pero sí, sí es, hermana, profético, mi hermana Teresa. Mi hermana Shairi. Pasamos. Bueno, este punto habla de interpretaciones, hermano. Tengo una duda, no sé si puede explicar, por favor, cuál es la principal diferencia entre las parábolas y una alegoría, por favor. Muchas gracias. Ah, bueno, gracias, hermano. Miren, no me quiero adelantar todo un tema dedicado a eso. Sí, vamos a hablar de, hace ratito ya lo comentaba al respecto y les decía, por ejemplo, que en el método figurado de la Biblia, ¿sí? Y en el lenguaje figurado de la Biblia vamos a ver todas estas figuras que se llaman figuras de retórica, hermana Shairi. Entonces, no quisiera adelantarme para que yo no sea el que me revuelva. Así es que ojalá y se quede hasta el final porque es la tercera o la cuarta clase, mi hermana Shairi. ¿Sí, sí podemos dejarlo para ese día? Sí, hermano, muchas gracias. Sí, hermana, gracias. Esto es porque para ir desglosando yo les decía paso por paso. ¿Sí, mis hermanas? Bien, por acá dice mi hermana, quisiera que ponga la pantalla anterior. ¿Cuál sería mi hermana Jenny? Adelante, hermana. Pasa vos, hermano. Pasa vos, hermanita. La última pantalla que puso no le logré tomar captura. Ah, ok, ahorita la pongo, hermana. Ahorita es con la que estamos trabajando. Gracias. Sí, es esta, ¿verdad, hermana? Sí, hermano, esa es. Perfecto, ahí está. Y aquí está el ejemplo de lo que yo les decía, hermanas, con respecto a las interpretaciones teóricas. Se deben de rechazar, excepto aquellos casos en los que el autor indica que hay un propósito que no es que vamos a ir al literal. Y les pongo un ejemplo, hermanas, fíjense, un ejemplo donde se utiliza una figura retórica, ¿sí? O en este caso es una parábola, también hay alegorías, pero dice Ezequiel capítulo 17, verso del 1 al 3, fíjense qué bonito, dice así, y fue a mí palabra de Jehová diciendo, es Ezequiel hablando, hijo del hombre, propón una figura, compón una parábola a la casa de Israel. Fíjense, ¿sí? Aquí el autor está diciendo que lo que va a versar a partir de esos momentos es una parábola. ¿Sí estamos? Y esta es una figura. ¿Se dan cuenta, hermanos? La propia escritura determina cuándo es
una parábola cuando es una figura, ¿verdad? Yo les decía hace ratito en Apocalipsis, cuando nosotros leemos, hermanos, en el caso de Apocalipsis, 1:1 dice que es una revelación de Jesucristo, una profecía. Por eso es que cuando leemos dicen, es que hay una puerta en el cielo. Sí, esta no es literal, perdón, es una profecía, debes de entenderla. Hay que saber separar los contextos para entenderla. Entonces, ojo, cuando en el texto se habla de una figura alegórica, el mismo texto lo va a explicar. Ezequiel 17:1-3 una vez más, y fue a mi palabra de Jehová diciendo, hijo del hombre, propone una figura, compone una parábola a la casa de Israel. Y dice el verso 3, y dirás así, y ahí viene la figura. Ha dicho el Señor Jehová, una grande águila de grandes alas, de largos miembros, llena de plumas, de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro, etcétera. Ustedes pueden seguir leyendo. Aquí, hermanos, el verso 3, de esa grande águila no existe, ¿sí? Esa no tiene grandes alas, ni tampoco muchos colores, ni largos miembros. No existe. ¿Por qué? Porque esta es una figura, ¿sí? Es una parábola. Y todo lo que viene ahí tiene otro significado más allá de literal. ¿Sí está explicado esto, hermanas? ¿Sí me logré explicar con este punto? Porque es importante para que nos demos cuenta que cuando decimos, esta es una parábola, el mismo autor dice que es una parábola. Otro ejemplo, y esto es algo bonito que les digo que a nosotros nos ayuda a sustentar nuestra doctrina con firmeza. Sigo compartiendo con ustedes el ejemplo. Salmos capítulo 78, verso 2 dice, abriré mi boca en parábolas y hablaré cosas reservadas desde antiguo. Quiere decir que nuestro Dios dentro de la Escritura iba a tener cosas misteriosas. Hemos hablado de los misterios de Dios, ¿no? Estos misterios de Dios que algunos son simbólicos, tipológicos, proféticos, ¿no? Espirituales. Por eso debemos de saber dónde cuadra cada uno de estos puntos, hermanos, porque va a ser así. Y ven, casi en todos lados sucede. Bien, fíjense, Mateo 13:18, oíd pues vosotros la parábola del que siembra. Es Jesús el que habla y es Jesús mismo el que dice, oigan una parábola, les voy a decir una parábola, ¿no? En el verso 13:18, oíd pues vosotros la parábola del que siembra. La parábola del que siembra es una enseñanza que Jesús está proponiendo y que el mismo Jesús dice, ¿verdad? O que el mismo texto dice que lo que vamos a leer es una parábola. Por lo tanto, su significado irá más allá del significado literal. ¿Claro hasta aquí, mis hermanas? ¿Preguntas? ¿Sí me di a explicar, hermanas? ¿Me pude hacer entender por ustedes? ¿Y para ustedes? ¿Sí? Sí, hermano. Bien. Ok, vamos entonces. Sí, hermano. Gracias, hermanas. Vamos entonces ahora al tercer punto. Son 4, acuérdense, mis hermanas, al tercer punto. El tercero, a ver, mi hermano, antes de que pase yo, ya vi manita alzada. Ay, permítanme, mis hermanos. Mi hermano Ángel, adelante. ¿Se puede tomar como un ejemplo? ¿Cómo? Se puede tomar como un ejemplo lo que estaba explicando. Sí, hermano, de hecho ese es el ejemplo hay muchos, pero ese es uno de tantos ejemplos, mi hermano Ángel, de cómo cuando aparece una figura retórica, como ya les puse en Apocalipsis la profecía, ¿verdad? Que es una revelación, también en San Mateo es una parábola y siempre la Biblia va a explicar de qué está hablando. Entonces, sí, mi hermano Ángel, es un ejemplo, por supuesto. Gracias, hermano. Ok, bien, hermanos, vamos a pasar entonces al punto número 3. Y el principio número 3 del método hermenéutico gramatical dice, puesto que la Biblia tiene un sentido gramatical en común con los otros libros, debe ser tratada de un modo similar. Como leemos un libro cualquiera, también la escritura. Y esto, vamos a decirlo aquí, por aquí incluso le pongo, respetar reglas gramaticales, hermanos. Fíjense que esto es muy interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque también cuando nosotros leemos algo, vemos un texto y no nos damos cuenta de las cosas de la gramática, esto es, no leemos como se lee un libro gramaticalmente hablando, vamos a tener un error de interpretación. Pongan atención a este ejemplo. No quiero decir que todos los tengan, mis hermanos, pero hay algunos que llegan a caer en este error por hacer una mala lectura. Por ahí también ya está el curso de lectura efectiva,
Creo que lo hicimos también nosotros, ¿verdad? El de lectura efectiva, donde nos damos cuenta de la importancia de leer adecuadamente, y creo que este ejercicio lo vimos en lectura efectiva. Fíjense, hermanos, hablando de este punto que les menciono. Dice, ¿por qué hay que respetar las reglas? Hay una idea que también es errónea, ¿verdad? Donde dicen que no hay que ser tan justos y que se puede ser un poco malo. Porque Eclesiastés capítulo 7, versos 16 y 17 dicen, no seas demasiado justo ni sabio con exceso porque te destruirás. No hagas mal mucho ni seas insensato porque morirás antes de tiempo. Muchos leen así como acabo de leer este apartado, hermanos. ¿De qué se olvidan? ¿Qué es lo que no toman en cuenta esta regla o este principio fundamental del método gramático de interpretación? Que es que la Biblia debe de ser leída respetando las reglas gramaticales. Y si nos damos cuenta, y voy a comentarlo por aquí, a ver si alcanzo a poner, por acá está, algo que sucede, hermanos, es que se omite, permítanme tantito, mis hermanos. A ver, aquí está, es que se omite esto. ¿Qué hay aquí, hermanos? Un signo de interrogación. De interrogación. Quienes leen este texto de manera corrida llegan a tener esta idea, que bueno, no hay que ser muy justos, podemos hacer o que sea poquito de mal, y la escritura no enseña eso. Por eso dice, no seas demasiado justo ni sabio con exceso. ¿Por qué te destruirás? Y hace una pregunta, ¿no? No hagas mal mucho ni seas insensato. ¿Por qué? ¿Morirás antes de tiempo? Y entonces cuando ya enfatizamos y le ponemos atención, también aquí a los signos de interrogación, las cosas cambian. Ya nos damos cuenta entonces que el sentido del texto es otro. ¿Sí estamos claros, hermanas? Entonces, esto es necesario saberlo porque, por ejemplo, por acá, yo ubico uno de mis hermanos que utiliza mucho ese texto, como dando a entender que, hermano, no sea usted muy exigente, no sea usted muy justo, como que eso no nos va. No es así, no es un error de interpretación escritural porque hay unos signos de interrogación que estamos omitiendo. Y eso hace que cambie drásticamente, obviamente, la palabra, que cambie drásticamente el mensaje. Y entonces, si nosotros no somos cuidadosos al leer, pues tenemos esa complicación. Por eso es que cuando los hermanos dicen, vamos a hacer una lectura todos juntos, pero respetemos los puntos, los signos de puntuación, las comas, los signos de interrogación, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque si no, le vamos a cambiar el sentido a la palabra de Dios. Por eso es tan necesario que nosotros podamos trabajar con esto. Mi hermana, mi hermano, no, ay, Dios mío, ¿quién es? Bueno, KT 106 o 1006, perdón. ¿Puede, por favor, explicarme sin retirar la presentación? Claro que sí, hermanos, ahorita lo explicamos. Es que yo quiero verlos por si llega a ver a alguien que me levante la manita, hermanos, ¿eh? Por eso es que lo hago y además para estar moviendo la pantalla y no se me vayan a dormir, tiene toda la intención, hermanos, ¿eh? Pero sí, yo les decía, hermanos, entonces, insisto, aquí nos damos cuenta, sí, que de acuerdo a este postulado o a este principio fundamental, hay que leer la Biblia, hermanos, respetando las reglas gramaticales. No omitamos signos, comas, puntos. Vamos a ver un ejercicio más. Fíjense, mis hermanos, en este apartado, aquí hay otro ejercicio. Fíjense, hermanos. Y es muy interesante porque cambia. Acuérdense que una coma que movamos, por eso nuestro Señor Jesucristo en San Mateo 5:17 decía, hasta que, bueno, de ahí en adelante decía, hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde perecerán de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Porque un punto, una jota, una tilde puede cambiar radicalmente el contexto y obviamente la enseñanza. Fíjense, Marcos 16:9 es un ejemplo. Marcos 16:9 dice así, mas como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Según esto, hermanos, según San Mateo, y esta coma que puse en rojo para ustedes, porque así la van a encontrar en la versión Reina Valera 1909, que es la versión que nosotros utilizamos, dice, más como Jesús resucitó por la mañana. ¿En qué momento resucitó según este texto Jesús, hermanas? Por la mañana. Por la mañana. En la mañana. Por la mañana. El domingo. Si nosotros, y el domingo, tiene razón mi hermana, si nosotros, ¿sí?
Si nosotros nos vamos al estudio de Jonás, a los 3 días y las 3 noches en el sepulcro, nos damos cuenta que Jesús no resucitó por la mañana. Jesús tuvo que haber resucitado, mis amados hermanos, después de que es sepultado, 3 días, hermanos, esto es 72 horas, ¿verdad? 3 días y 3 noches después de haber sido puesto en el sepulcro. Esto es entre las 5 y 6 de la tarde, por poner un horario. O sea, en la tarde. ¿Estamos claros? Sí, Es lo que nosotros hemos aprendido. No voy a tocar estos puntos porque no estoy hablando del punto, es un ejemplo. Pero fíjense cómo una coma cambia drásticamente todo, ¿eh? Más como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, entonces ya nos está dando a entender que Jesús resucitó en domingo y que resucitó tempranito, ¿o no? Pero ven, vamos a ver lo que dicen otras versiones, ¿sí? Que estos nos ayudan a entender que, bueno, ahí hay algo que no anda tan bien, que digamos. Dice la Biblia de los hispanos, la nueva Biblia de los hispanos, dice así: después de haber resucitado, ojo hermanos, después de haber resucitado, muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Aquí la situación es diferente. Dice, ya resucitó Jesús y hasta muy temprano el primer día de la mañana, esto es, no junta su resurrección con el día de la visita. ¿Sí está claro, hermanos? Para que veamos la diferencia de una traducción y de una coma que cambia drásticamente. Dice, voy a leer otra versión, aquí son 3 ejemplos nada más, podemos encontrar muchos para el estudio. La palabra de Dios habla hoy, es esta versión de la Biblia. Dice, Jesús, después de resucitado, al amanecer el primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Si nos damos cuenta, aquí se enfatiza el día en que se aparece a María Magdalena y no en su resurrección, porque dice, Jesús ya había resucitado. Y hasta el primer día al amanecer, llega con María Magdalena. La versión Kadosh, fíjense también, cuando Joshua resucitó, se apareció primero a Miriam, a Miriam de Magdala, de quien había expulsado 7 demonios. La Kadosh incluso quita el primer día de la semana. Ahora, ¿por qué esto es importante? Y perdón que les quite, mis hermanos, porque quiero estar con ustedes. Si se dan cuenta, hermanas, una coma puesta ahí de una manera específica puede ser que cambie todo el contexto. Ahora, ¿y cómo sabemos entonces? A ver, hermano, pero allá dice que la coma, no es que para nosotros no es importante la coma, lo que para nosotros es importante es todo el estudio que sustenta que Jesús muere el miércoles, ¿verdad, mis amados hermanos? Perdón, que Jesús muere el miércoles, está 3 días y 3 noches y resucita un sábado, ¿verdad? Antes de que el sol se ponga. Por eso es que yo les decía, cuando se hace las visitas, ya Jesús ya había resucitado, tenía ratillo. Entonces, ¿por qué es importante, mis hermanos? Porque si no tomamos en cuenta esto, pues dice, por ahí no va a cuadrar. Por eso Pablo dice, los indoctos inconstantes tienen que torcer la escritura, pues para que les cuadre, si no, no les va a cuadrar. Es más, si ustedes le preguntan a alguien que cree que Jesús resucita en viernes, muere en viernes y resucita en domingo, las cuentas no le salen y ahí andan torciendo y acomodando. ¿Por qué? Pues porque, como dice la escritura, lo falto no puede contarse. Pero ojo, para que nos demos cuenta la importancia que tiene, hermanos, la gramática en la escritura. ¿Sí? Entonces hay que ser muy cautelosos y por eso cuando hacemos un análisis, una investigación, hay que recurrir a otras versiones, hay que recurrir a lo mejor a los textos originales, que es lo que dice. Hay palabras que no están y se agregan, hermanos. Entonces hay que ser cuidadosos también con ello. Hay textos que no están en los originales y los agregan. ¿Por qué? Porque obviamente la construcción de la escritura que se llega a tener, como no es una Biblia que fue compilada principalmente por el catolicismo, pues por ahí tienen que acomodar para sus dogmas principales, ¿no? Como que es que se puede ir al cielo, como que es que Cristo resucitó en domingo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso hay que ser muy cautelosos con la gramática. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanas? ¿Sí? Sí, dice por hermano. acá nuestra hermana, gracias, hermano, nuestra hermana Lucero dice, al respetar las reglas gramaticales, pareciera que le estamos contando un cuento a un niño y se entiende mejor. Intentémoslo. Lectura efectiva es lo que yo les decía. Enfaticemos, ¿verdad? Si hay pregunta, enfaticemos la pregunta. Si hay admiración,
Hagamos la pausa correcta. Eso nos va a permitir no solamente darle belleza a lo que leemos, sino además ponerle cabeza a lo que se está interpretando. Entonces, para que lo vayamos ubicando. Bien, entonces vamos a cerrar con el punto número 4, ¿verdad? El principio número 4 del apartado de la gramática o del método hermenéutico gramático. Que dice, el sentido literal no puede ser determinado por un supuesto sentido dogmático. Se relaciona un poquito esto, hermanas, con el primero, ¿sí? A ver, hay el dogma. ¿Qué tiene que ver el dogma? Por acá abajo les pongo, hermanos. Un dogma es una preposición tenida por cierta como un principio innegable. Pero dice tenida por cierta como... Otra acepción es un conjunto de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión, hermanos. Eso es importante porque siempre he dicho, hermanos, la iglesia de Dios israelita no se mueve por dogmas. La iglesia de Dios israelita se mueve por la razón bíblica. Por eso el consejo de Pablo es presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro racional culto. Esto es, utilicemos la razón, no los dogmas, hermanos. Un dogma también es un fundamento o puntos capitales de un sistema, ciencia o doctrina. Entonces, ¿por qué es necesario? Porque a veces una creencia, acuérdense que nuestro Señor Jesucristo ustedes por sus creencias están invalidando el mandamiento. ¿Se acuerdan de esto, mis hermanos? Pues esto quiere decir, están imponiendo costumbres, ideas que no están en la escritura. Por eso cuando hablamos de dogmas, si este es un dogma, debe de estar sustentado, ¿sí?, por la Biblia. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Fíjense, una idea. Y que por cierto que además también por ahí aparecen algunos que se les conocen como los textos fantasmas. Después hablaremos de esto. Dice una de las ideas, ¿verdad?, mal interpretadas. El dinero es la raíz de todos los males. Y muchos lo firman, lo tienen, incluso se pelean y no se puede ser rico y empiezan a generar una creencia. Pero esto no es así. ¿Dónde lo dice? ¿Qué texto dice que el dinero es la raíz de todos los males? Cuando nosotros nos vamos al texto, dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males, no el dinero. Pero aquellos hermanos que ya formularon un dogma con un texto mal interpretado, mal leído, no van a querer entender la idea razonable que está en la escritura. Hay otro punto que también está relacionado con uno de los textos fantasmas. No cae una hoja de un árbol sin que Dios, aquí hay un error, sin que Dios quiera, ¿no? ¿Dónde está el texto, hermanos, que dice eso? ¿En qué parte se encuentra, hermanos, el mandamiento? ¿En qué parte se encuentra la indicación de que una hoja de un árbol no cae si Dios no quiere, hermanos? No lo van a encontrar. No existe. Entonces, si nosotros lo tenemos como un dogma, porque hasta lo versamos, ¿no? Y lo estamos diciendo y repitiendo. No, si no está en la escritura, acuérdense, ese fue el primer postulado. No existe. Quítate la idea para que puedas entenderlo. Y ojo, y voy a poner uno que por allá apareció hace muchos años, que yo espero hoy no se tenga, pero me sorprendió mucho porque llegó a una iglesia y me decían, las flores en la casa de oración son una ofrenda a Dios, hermanos. ¿Dónde dice eso, hermanos? ¿Dónde menciona eso? Porque lo que la iglesia cree en este sentido, hermanos, es que las flores no son una ofrenda a Dios, es un adorno para que nuestra iglesia luzca. Pero no hay un solo texto, hermanos, que mencione al respecto. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque muchas de estas cosas a veces se meten en la cabeza de las personas y que creen, nadie se las quita. Por eso lo que nosotros buscamos es la razón. Y cuando vamos a buscar las razones, quítate tus dogmas, tus creencias de tu cabeza. No le pongas dogmas, permite ver. Un dogma para la iglesia popular es que están en el cielo, ¿o no? Y sáquenlos de ahí, porque no permiten, no abren su mente para poder entender los razonamientos de Dios. Dios tiene otras cosas, por eso los ejercicios hermenéuticos son tan importantes, leyendo claramente. ¿Cómo debo de hacerlo? Ojo, lo que está escrito, no le pongas ni le quites. Lo que ahí dice, eso tiene que ser. No revuelvas, dice, no agarres cosas metafóricas, no le metas profético a lo literal, espiritual a lo literal o a lo simbólico. Sé concreto. Solamente puedes utilizar figuras retóricas si la Biblia lo indica. Quítate el dogma. Si nos damos cuenta con estos 4 postulados, estamos empezando a hacer un buen ejercicio hermenéutico con un método gramatical excelente.
Cuando empiecen a hacer con los temas van a decir, oye, mira, aquí no dice eso, ¿eh? Aquí dice otra cosa. Ya posteriormente vamos a hablar en otros de los temas, cómo es importante conocer partes de las creencias de lo que estamos hablando, porque tenemos que ver con la historia. Pero esa va a ser otra historia que vamos a trabajar en otras clases. Hasta aquí vamos a preguntar si hay alguna duda, porque con esto casi estamos concluyendo. Pregunta mi hermano Angelito, adelante. ¿Le escuchamos, mi hermano? Así también igualmente como el dicho que dice de la siguiente manera, que dice que ayúdate ¿Puede porque abrir yo te su audio, ayudaré. hermano Ángel? ¿Ya se escucha, hermanos? ¿Se escucha? Lo oímos, hermano. Hay un dicho, amados hermanos, que luego mis amados hermanos confunden y piensan que ese dicho está en las Sagradas Escrituras. Pues, pero no es así, porque dice que ayúdate porque yo te ayudaré. Pero ese sabemos que pues no se halla en la Biblia, ¿no? Pues hay luego hermanos que confunden pensando que ese dicho, bueno, ese dicho se puede decir, amados hermanos, pues se encuentra en la Biblia, pero no es así. Pues también así podemos confundir y tenemos que analizar primeramente la Biblia, si se encuentra o no, antes de decir una palabra, ¿no, hermanos? Pues eso es lo único. Hermano, gracias por la participación. No se escucha. Creo que se le salió el hermano. Se salió el hermano, se desconectó. Ah, el hermano Alberto. Se le ha de ver cerrado. No, a lo mejor va a ser su internet. Tenemos un minuto, ahorita nos contactamos, por favor. Sí, esperemos un minuto a nuestro hermano y pues, ¿cómo ven nuestra primera clase, mis hermanas? ¿Qué les ha parecido? Me gustaría escucharlas. Excelente, hermana. Muy bueno, interesante. Verdaderamente interesante. El hermano hacía mención del taller anterior, de igual forma, muy interesante, adquirimos mucho conocimiento y todo eso se hace un conjunto porque nos hablaba de algunos conocimientos adquiridos en las clases pasadas y en este segundo taller, mis hermanas, entonces realmente vamos a adquirir mucha sabiduría. Y qué bueno, mis hermanas, que les parezca interesante. Tal vez sea un poquito pesado para algunas hermanas, pero que hay 1 hora o 2 horas de diferencia, pero bien vale la pena. Bien vale la pena el esfuerzo que hagamos. Y pues, qué bueno que sigan hasta este momento con nosotros, que lleguemos a la conclusión de curso, todas unidas. Somos un buen número, mis hermanas. Algo que le ha gustado mucho a nuestro hermano diácono Alberto Martínez es que la mujer se ha interesado en adquirir todas estas capacidades. Contento es que somos un gran número, un gran número. Él ha capacitado a otros hermanos, a obreros, y el número no es como el que tenemos en esta ocasión. Entonces, mis hermanas, esto es un aliciente para que nos sintamos orgullosas, contentas de participar, de estar en este taller y que concluyamos. Las que hoy entramos, sigamos siendo las mismas, que no vayamos a estar desertando y dejar esto a medio camino, ¿no, mis hermanas? Y pues, qué bueno, mis hermanas, alguna duda, pues también en el taller tenemos algunas hermanas que nos pueden apoyar. El hermano usualmente deja tareas. Esperemos que se conecte y vamos a ver la primera tarea. Ya Si aparece algún... el hermano Alberto. Adelante, mi hermano Alberto, adelante. Gracias, hermana Luz. Por aquí mi internet se quiere poner medio requejo.
Pues hermanas, ya estamos en la parte final, ya vimos los 4 principios del método hermenéutico gramatical y efectivamente ya se me adelantó mi hermana Luz y ya se espantó porque lo que sigue pues es la tarea, mis hermanas. ¿Qué vamos a hacer, hermanas? Bueno, ahí les va, fíjense mis amadas hermanas. El screenshot, ¿verdad? Captura de pantalla, como ustedes lo vean, para que podamos analizar nuestra tarea. ¿Qué vamos a hacer, mis amadas hermanas? Bueno, obviamente nuestro reporte de clase, esto nos va a ayudar a recordar, es con lo que vamos a iniciar la próxima clase, preguntándole parte de lo que hemos aprendido en esta primera, y sobre todo vamos a buscar en la escritura 3 ejemplos de cada principio del método gramatical. Yo les di algunos, ustedes busquen, pregunten, investiguen. Aquí se vale utilizar su celular como concordancia, o si tienen concordancia impresa, úsenla para buscar todos estos puntos. Y vamos a platicar sobre estos tópicos, obviamente, en la siguiente clase, la próxima semana. Entonces, no olviden la tarea, mis hermanas, realizar un reporte de la clase y buscar en la escritura 3 ejemplos de cada uno de los métodos gramaticales, bueno, de los postulados, los principios del método gramatical. ¿Sí, mis hermanas? ¿Sí está claro? ¿Me pude explicar? De todos modos, ya saben que mi hermana Luz y su equipo, que siempre andan bien duchas en todo esto, les van a pasar el screenshot para que no se les olvide, para que no haya ninguna complicación. Quien quiera compartir su tarea a través de los grupos, con todo gusto. Si alguno de ustedes me lo quiere mandar a mí, encantado, yo lo reviso. Si les hago una observación, se las hago con mucho cariño, mis hermanas, para que la puedan tener. Si alguien dice, yo me la quiero tener, sí les pido, háganla. Aunque no la muestren, aunque no participen, háganla, porque es la única manera de practicar. Entonces, quienes quieran presentarla en la siguiente clase, bienvenidas, mis hermanas, ¿sí? Entonces, para que lo tomen en cuenta, y pues bueno, mis hermanas, no sé, aquí ya estamos prácticamente concluyendo, si alguien tenga una duda de lo que hemos visto hasta el momento, mis hermanas. No. Todo bien, mi hermano, gracias. Pasa a vos, hermano Alberto. Excelente. Sí, pues entonces, que... gracias, hermanas, pues entonces. ¿Me escucha, hermana? Sí, le escucho. Adelante, hermana. Perdón. Fíjese que sí, yo tengo unas dudas, unas inquietudes que me quedaron, pero voy a volver a ver la clase para tratar de comprender un poquito mejor, porque sí siento la clase bastante interesante, o sea, hay cosas que tal vez no las conocíamos tan directamente, pero escucharía nuevamente la clase y yo creo que la siguiente clase le voy a preguntar. Gracias, hermano. No se preocupe, mi hermana Delmi. De todos modos, hacemos en la siguiente clase y además faltan temas, no se me adelanten, tengan paciencia, vamos poco a poquito porque vamos a ir viendo cosas más adelante, primero Dios. Mi hermana Rudy. Pasamos, hermano. La pregunta es para la hermana Luz. Dijo que al final teníamos que abrir nuestras cámaras, pero no entendí si también le teníamos que tomar un screenshot. Si pudiera la hermana resolverme esa duda, por favor, pasa vos. Sí, hermana Rudy, no se preocupe. Más bien abrir la cámara porque nuestras hermanas van a hacer un screenshot y tener a todos en pantalla y bueno, saber quiénes llegamos hasta el final. 144 conectadas, ¿sí? Así es que, o conexiones. Es un verdadero gusto, mis hermanas, de verdad, qué placer estar con todos ustedes. Y como dice nuestra hermana Luz, ojalá llegamos hasta el final todas. Es nuestro reto, que yo voy con todo el entusiasmo y espero que ustedes estén igual. Mis amadas hermanas, de mi parte ha sido todo. Agradezco su atención. Muchísimas gracias, hermanos, por su paciencia. Si por ahí me trabé en algo, disculpen, mis hermanas. Trataremos de mejorar para todas y cada una de ustedes. De mi parte es todo. Que el Señor les bendiga grandemente. No se desconecten, por favor, hermanas, y sigamos las indicaciones del equipo de mi hermana Luz. Adelante, mis hermanas.